矢を構えよ。俺が許す。至高の財をもってウルクの守りを見せるがいい。大地を濡らすは我が決意。Muy buenas a todos, sean bienvenidos al tercer capítulo de esta gran serie en la que hago reseñas de los personajes de Fate Go Babilonia. Así que hoy toca un video exclusivamente para Gilgamesh, un personaje que me desagrada, pero vamos, no lo puedo dejar de lado solo por una opinión mía, así que empecemos ya. Gilgamesh es hijo del antiguo rey de Uruk, Lugalbanda, y de la diosa Rimad Ninsun. Esta unión hace que Gilgamesh sea una semidiosa. Él gobernó la ciudad de Sumeria de Uruk, la capital de la antigua Mesopotamia, en la era antes de Cristo. Se trataba de un ser supremo y trascendente, tan divino como para ser 2/3 de Dios y 1/3 de humano, y con nadie en el mundo que pudiera igualarlo. Era un déspota que poseía una gran divinidad que él mismo consideraba invencible. Este no es solo una leyenda, pues se dice que realmente existió durante la dinastía sumeria hace 5000 años. Él fue el rey de los héroes, quien poseía todas las cosas en el mundo y cuyo cuento está registrado en la epopeya más antigua de la humanidad, el poema de Gilgamesh. Este retrata a Gilgamesh como un héroe destinado a ser rey y lograr grandes hazañas, y el cual se ve obligado a cumplirlo con su destino enfrentando desafíos junto a su mejor amigo Enkidu. Enkidu observó al joven Gilgamesh, pero no pudo entender la necesidad de castigar a un rey tan amable e ideal que era alabado y elogiado por sus encaprichados súbditos. No podía haber ningún defecto que requiriera corrección, siendo el único problema que éste no se sometía a los dioses aunque los respetara. Enkidu se vio obligado a admitir que los dioses habían estado en lo cierto al ver al niño convertirse en un hombre joven. Practicando el absolutismo, la opresión, la coacción, los gravámenes y la máxima decadencia del propio interés, la gente del reino lamentó el cambio e incluso los dioses quedaron perplejos en la medida de la transformación esperada. La razón era que simplemente Gilgamesh había nacido con la conclusión ya establecida, existiendo independientemente como un ser ni completamente divino ni completamente humano. Este adquirió las características de ambos, por lo que su campo de visión llegó incluso más allá de lo que los dioses pudieran comprender. Su abrumador poder engendró un aislamiento de la misma naturaleza, pero su fuerza de sí mismo le impidió abandonar su reinado o huir de la misión que se le había impuesto. Reverenciando a los dioses y amando a la humanidad, Gilgamesh decidió seguir su camino hasta el final al deponer a los dioses y odiar a la humanidad. Gilgamesh se encontró con Enkidu por primera vez fuera del templo de Uruk, quien inmediatamente declaró que iba a reprender al rey y rectificar su arrogancia. Estos entraron en una batalla que abarcó varios días, con Gilgamesh viéndose obligado a utilizar todas sus fuerzas para igualar a su oponente cambiante. Él estaba enojado o quizás sorprendido de haber encontrado por primera vez a alguien que lo igualara, insultando a Enkidu diciéndole que era un terrón de barro. Gilgamesh fue forzado a extraer los tesoros que había estado almacenando cuidadosamente, lo que marcaría el primer uso de Gate of Babylon como arma. Y aunque al principio fue una humillación reacia y forzada, este finalmente comenzó a disfrutarlos, sacándolos a la luz sin arrepentimientos. Gilgamesh finalmente vació la bóveda y Enkidu solo se quedó con una décima parte de su arcilla. En lugar de continuar, Gilgamesh se dejó caer hacia atrás sobre su espalda mientras estallaba en carcajadas, con Enkidu imitándolo. Gilgamesh y Enkidu se hicieron íntimos amigos después de eso, marcando la única historia de valor eternamente inmutable en todo el mundo. Estos trabajaron hombro con hombro y entonces Gilgamesh notó que su bóveda había comenzado a desordenarse tras haber comenzado a utilizar sus armas como proyectiles, calificándolo como un mal hábito. Poniendo su vista en Humbaba, el guardián del bosque y la bestia de los dioses, Gilgamesh decidió buscarlo y vencerlo. Ambos lo lograron con sus fuerzas combinadas, pero Enkidu quedó confundido por la acción. Hacerlo no sabía una orden de los dioses y tampoco podría haber sido porque su gente sufriera debido a él. Una diosa, Ishtar, la diosa de la fertilidad, incluso llegó a enamorarse de él, proponiéndole matrimonio al rey perfecto. No obstante, este la rechazó inmediatamente porque sabía que era una bruja infiel, cruel y corruptora de todos los hombres.
La diosa se puso furiosa sintiendo que él la había insultado y fue a ver a su padre, el dios Anu, para vengarse, suplicándole que desatara al toro del cielo. La no oponible bestia de los dioses causó 7 años de inanición y destrucción en la tierra. Trabajando juntos, Gilgamesh y Enkidu lo derrotaron tras atarlo con las cadenas del cielo, causando que las oscuras nubes que cubrían al mundo se desvanecieran y salvando así la tierra de la inundación. La reputación de Ista fue aplastada una vez más y su ira no disminuyó. Ella pidió que los mataran por el pecado de haber matado a una bestia de los dioses con el cuerpo de un humano. Su pedido fue concedido y Enkidu, quien había sido creado por los dioses, no pudo desafiar el decreto. Enkidu lentamente comenzó a debilitarse y fue devuelto a la arcilla mientras Gilgamesh sostenía desesperadamente el terrón que se desmoronaba en sus brazos. Este estaba furioso por lo sucedido, creyendo que en caso de ser requerido era él quien merecía la retribución. Enkidu intentó calmarlo diciéndole que solo era uno de los muchos tesoros en su colección y que eventualmente encontraría tesoros más grandes que él con el tiempo. Gilgamesh en cambio declaró: "Tú sí tienes valor, únicamente tú tienes el valor. Por lo presente declaro, en todo este mundo solo uno será mi amigo, por lo tanto por toda la eternidad su valor jamás cambiará". Enkidu regresó a su estado original después de esta declaración sin dejar nada atrás a excepción del estruendoso grito de Gilgamesh. Hasta ese momento Gilgamesh había seguido según sus propios criterios, recolectando riquezas, acostándose con mujeres, peleando con su amigo y purgando la tierra de las brujas. El que Enkidu haya vuelto al polvo y encontrado la muerte cambió grandemente sus puntos de vista. La muerte nunca le había inspirado pena o miedo hasta ese momento y nunca había estado en su mente, aunque sabía que lo esperaba todo. Al ver que aquel que consideraba su igual en términos de poder parecía ante sus ojos, Gilgamesh pudo registrar la verdadera realidad de la muerte por primera vez. La desesperación que sintió fue porque vio la muerte como un escape de su deber como observador de la humanidad. Para cumplir su misión por completo, este debía observar el camino de la humanidad hasta su eventual final. Cayendo en la desesperación y con su vigor desaparecido, Gilgamesh buscó la hierba de la inmortalidad, una hierba espiritual de la juventud perpetua y vida eterna. Deambuló por el desierto durante décadas, como se describe en la epopeya, arrastrándose patéticamente mientras pensaba en nada más que en no querer morir. Este tenía el mismo motivo que todos los humanos, ya que ni siquiera un hijo de los dioses era diferente cuando se enfrentaba a la muerte. Con una idiotez que excedía al de los humanos, Gilgamesh continuó intentando superar la muerte, dejando a un lado el orgullo, la autoridad y el poder del rey, sin conocer el propósito de hacerlo o tener a alguien por quien hacerlo. Su miedo a la muerte era una de las razones de sus acciones, pero este también aborrecía la muerte porque no podía perdonarse a sí mismo por abandonar su papel para observar el futuro. Gilgamesh con el tiempo llegó al reino de los muertos, donde descubrió en una reunión con Utnapishtim que su forma de inmortalidad no era especial. Utnapishtim había ganado longevidad uniéndose a las filas de los dioses, medio convirtiéndose en una planta en el proceso. Gilgamesh rechazó la inmortalidad debido a que quería ser inmortal con los deseos de un humano aún intactos, en lugar de simplemente vivir por toda la eternidad en un cuerpo sin ambiciones. Este había planeado abandonar el inframundo y regresar a Uruk para completar su bóveda, pero Utnapishtim había cuidado de que su forma de existencia fuera rechazada o posiblemente queriendo condenar a alguien que había rechazado la inmortalidad de los dioses a la misma existencia. Le dijo Gilgamesh un secreto. Se trataba de un método para convertirse en un ser inmortal sin buscar la misericordia de los dioses, la raíz de una hierba que crecía en las profundidades. Aunque él no la consumiera él mismo ya que se convertiría en una planta, la recogió como un tesoro raro para decorar su bóveda. Deteniéndose dentro de las profundidades, Gilgamesh sacudió la hierba y regresó a la superficie. Incapaz de poner palabras a su estado de ánimo en esos momentos, había una parte de él que seguía esperanzada a pesar de haber declarado que no había necesidad de la inmortalidad modelada en los dioses. Este sonrió por su logro al estar regreso sobre el suelo, creyendo que podía vencer a la muerte y vengar a su amigo. Con la capacidad de superar la muerte que se había llevado incluso a Enkidu, las voces y la aclamación de la gente de Uruk había alcanzado un nivel sin precedentes al regresar con la inmortalidad, describiéndose a sí mismo como parte de la temeraria de la juventud. Pronto le siguió la vanidad y este se molestó por su lucir harapiento al que no había escatimado ni un solo pensamiento hasta ese momento.
Gilgamesh deseó limpiarse antes de regresar a Uruk para probar los frutos de su trabajo en perfectas condiciones, por lo que descansó cerca de un material para recuperarse de la fatiga acumulada durante décadas de búsqueda. En ese punto, ese experimentó un cierto sentimiento que creía era su primer verdadero sentimiento de alegría. Fue entonces cuando su descuido hizo que le fuera arrebatada, derrotado por los deseos, por el simple apetito de hambre de una serpiente que se arrastraba por la selva. La serpiente, con el estómago vacío, fue atraída por el olor de la hierba, y aunque Gilgamesh, presa del pánico, emergió del manantial, ya era demasiado tarde. La serpiente obtuvo la propiedad de mudar, habiendo sido la restauración de la juventud en lugar de la inmortalidad, y quedando solamente su piel mudada. Luego de esto, Gilgamesh se rió del evento, lo absurdo de la conclusión, durante todo lo que podía haber ganado y todo lo que enorgullecía de ser nada. Él se rió de su propia tontería hasta que se dolieron los costados. Tras reírse del robo, el sol había salido y, sonriendo al momento fugaz de la alegría humana, regresó a Uruk, marcando el final de sus aventuras. Gilgamesh gobernó Uruk como el gobernante de los héroes y lo completó. Más tarde, este volvería a las profundidades para recuperar la hierba una vez más, simplemente para completar su colección y por si acaso alguna vez estaría una situación que solo podría tolerar un niño. Aunque todavía severo, Gilgamesh gobernó Uruk en silencio, confiándolo al siguiente rey antes de ir a su descanso eterno sin decir el paradero de la hierba. De esta forma, Gilgamesh se convirtió en el héroe más antiguo de la humanidad y el rey ilustre que fue el primero en este mundo que se convirtió en una historia. Se dice que la serpiente comienza su vida nuevamente en un nuevo cuerpo después de mudar de piel, porque robó la medicina de Gilgamesh y bebió de ella. La forma en que las serpientes realizaban su vida era para los antiguos como una especie de juventud perpetua y vida eterna que no estaba disponible para los humanos. La piel mudada por la primera serpiente del mundo de la antigüedad se fosilizó más tarde y se mantuvo durante incontables eones antes de ser utilizada como catalizador por Tokiomi Tosaka para invocar a Gilgamesh como Archer en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Hablando de su personalidad, él es extremadamente egoísta y arrogante, creyendo que es el único potentado y el único rey del mundo. Incluso muchos milenios después de su muerte, Gilgamesh no puede reconocer la autoridad de nadie, incluso la de otros reyes y especialmente la de los dioses. Este considera a todos los que lo rodean como inferiores debido a este hecho, viendo a todos los demás reyes y héroes como una colección de mestizos y llegando a detestar a cualquier individuo que intente estar en el mismo nivel que él. La única excepción es Enkidu, a quien considera su amigo único e igual. Gilgamesh responde al pedido de Iskandar de formar una alianza con él diciendo: es desafortunado, pero no necesito un segundo amigo. Pasado y futuro mi compañero solo será uno. A pesar de que sus tesoros se han dispersado por todo el mundo, Gilgamesh todavía sostiene que todo le pertenece. Como el contenido de su bóveda excedió incluso su conocimiento, si un artículo es etiquetado como un tesoro, es obvio que le pertenece a él. No tiene absolutamente ningún interés en el Santo Grial antes de descubrir su verdadera naturaleza, porque competir por su propio tesoro no tendría sentido. Gilgamesh no tiene ningún deseo, pero no puede permitir que se roben su tesoro por cuestión de principios. La única razón que necesita es que así está establecido en la ley que él mismo estableció como rey. Solo si él mismo acepta dar a alguien el Santo Grial se le permitirá obtenerlo, pero las ratas que intentan robar su tesoro no son dignos de recompensa. A Gilgamesh no le importa recompensar a sus propios súbditos y personas, entregándole una taza o dos a raiders y se inclinar ante él. Hablando de las curiosidades, al seleccionar héroes para Fate Stay Night, Gilgamesh fue elegido como el héroe más antiguo y oscuro que Kinoko Nasu y Takashi Takeuchi pudieron encontrar en contraste con el famoso Heracles. Si bien hubo otros candidatos, les gustó sus fuertes nombres y mitos. El concepto general del personaje cambió muy poco desde su concepción inicial. 2. Se revela que el diseño y la apariencia general de Gilgamesh estaban fuertemente basados en el Gilgamesh de la franquicia de la Torre de Druaga. Nasu exigió egoístamente que Gilgamesh debía usar una armadura de placas doradas durante la etapa del diseño, argumentando que Gilgamesh lo habría necesitado para desafiar repentinamente una construcción de 60 pisos en su época. En la primera encuesta de popularidad de Fate Stay Night del 2004, Gilgamesh quedó en el lugar número 13 como el quinto personaje masculino más votado. En la segunda encuesta de popularidad de Fate Stay Night en el 2006, Gilgamesh quedó en el lugar número 13 como el quinto personaje masculino más votado.
En la encuesta de popularidad por el 10º aniversario de Time Moon, Gilgamesh de Fairy Tail Knight quedó en el 9º lugar como el tercer personaje masculino más votado. Gilgamesh de Fate Zero quedó en el lugar 74. Bien, esta fue la reseña de Gilgamesh, espero que les haya gustado, dejen su like, compártelo y nos vemos en el próximo capítulo con la reseña de Ereshkigal. Hasta la próxima.